Está con nosotros Seba Cáceres, Sebastián Cáceres, dirigente del radicalismo. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, el título de Aguad de los últimos días todavía resuena en distintos ámbitos del radicalismo. Escuché a Alfonsín el otro día muy enojado con lo que había dicho Aguad, haciendo referencia al desfile del 9 de julio, donde estuvo presente Aldo Rico, que algunos dijeron, che, Aldo Rico... la tablada, el lanzamiento cara pintada, se puso en juego la democracia en un momento muy sensible, el balcón de Alfonsín, digo, todo eso, y Aldo Rico estaba ahí presente. Y la respuesta del ministro radical Aguad fue, no era para tanto, muchachos. Fue parecida a la de Pereira cuando le preguntamos cuánto valía el tesoro. No era para tanto, digamos. Sí, a mí me parece que es a mí y al movimiento que integro, que es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Nosotros fijamos una posición orgánica, el movimiento que tiene expresión en los 24 distritos electorales del país, y nos parece un tema de gravedad. De gravedad institucional, por un lado, porque, bueno, la Constitución misma prevé las sanciones para aquellos que se levanten lleven adelante el delito de sedición, se levanten contra las autoridades institucionales de nuestro país, pero además particularmente para los radicales que bueno, vivimos en ese momento desde nuestro liderazgo partidario, a la cabeza de Alfonsín, bueno, el castigo de las fuerzas militares que querían retomar el poder, que habían usurparon durante un siglo, porque intermitentemente durante todo el siglo XX las fuerzas militares fueron rompiendo la institucionalidad del país. Y creo que uno de los grandes legados que los últimos años pudo dejar el radicalismo, y particularmente Raúl Alfonsín, fue consolidar, sentar las bases que permitan consolidar la democracia en nuestro país. Recordemos que este es el periodo más largo en nuestra historia, sin interrupciones al sistema institucional. Y que un ministro nacional, particularmente radical, venga a minimizar un hecho como este y permita además el gobierno nacional que un militar de estas características esté de alguna manera homenajeado, a mí me parece que es un error grosero, si lo miramos como error, y si no, me parece una posición política bastante perversa y contraria a derecho. A mí me sorprende la poca cintura de Aguad, porque salvando las interpretaciones y lo que realmente significa que esté Aldo Rico ahí, Aguad pudiese haber dicho, no sé, digo, y bueno, fue justo en un grupo de excombatientes, de veteranos de guerra, lo trajeron ellos, ¿qué quieren que haga yo, muchachos? La verdad a mí tampoco me gustó verlo ahí. Hasta ahí uno, bueno, hubiese dicho, está bien. Ahora, ¿fue una justificación de alguna manera a los alzamientos de aquel momento, la Aguad? Fue mucho más grave la respuesta que el hecho en sí, me parece. Y fue minimizarlo, no sé si justificarlo, pero sí minimizarlo. Y creo que es un hecho que no se puede minimizar. Es un hecho que tuvo una importancia muy grande. Creo que la consecución de levantamientos militares, sumado a los 13 paros generales, de alguna manera yo creo que hubo hoy, 30 y tantos años después, está bastante claro, un golpe económico, bueno, desestabilizar un gobierno democrático que tuvo que, en función del liderazgo muy fuerte como era el de Alfonsín, tuvo que poner todos los resortes institucionales en funcionamiento para entregar el mando 6 meses antes y que no se quebrara nuevamente la institucionalidad del país. Esto es un tema muy importante, muy grave. Insisto, un ministro nacional y sobre todo un ministro nacional afiliado al radicalismo no puede minimizar un hecho como este. Creo que esto no se puede minimizar nunca más en la historia de nuestro país. Esa es la forma en que podemos consolidar nuestras instituciones, consolidar nuestra democracia y proyectar un futuro diferente. Si no, estamos volviendo siempre para atrás y me parece que la Argentina tiene que empezar a salir para adelante. Pero salir para adelante implica reconocer nuestra historia, implica no menospreciar los hechos que tuvieron relevancia en nuestra vida política e institucional y a partir de ahí consolidar una base de crecimiento nueva. Semana Santa que comienza con un reclamo de la justicia para detener a un militar cordobés, de donde es Aguad, ¿no? Probablemente el levantamiento cara pintada no haya tenido como objetivo final el golpe de Estado. Es una discusión que se puede dar. Ahora, sí tenía la intención de hacer cesar la persecución penal a los militares que participaron en la represión ilegal,
cambiar a la jefatura del ejército y cambiar al responsable político de la defensa, que era Horacio Jaunarena. Eso, además de hacer zozobrar a un montón de gente y sobre todo al presidente, de la cuestión de la continuidad constitucional. Eso pareciera que cuando dice Aguad fue algo chiquito. La dimensión que tuvo eso, la consecuencia que tuvo, que fue las dos leyes nefastas de impunidad que se tuvieron que votar como punto final y obediencia de vida en ese orden, que punto final también es muy discutible. En todo proceso histórico se da en cualquier lugar del mundo, hay que poner una fecha límite de denuncias también, ¿no? Más allá que después estos delitos no prescriben nunca y esto quedó zanjado. Y la obediencia de vida, que me parece otra ley muy nefasta. Ahora, le arrancó a la democracia esas dos leyes, la Semana Santa de Rico y los Carapintada, que Argentina necesitó 20 años para retomar los juicios, en donde ya muchos ya se habían muerto, ya habían acomodado en el cuadro, ya habían borrado pruebas. Esa consecuencia es enorme, más allá de que no se haya producido un golpe de Estado. Ha dejado una herida enorme esa consecuencia que tuvo Semana Santa. Mira, a mí me parece que claramente las consecuencias fueron importantes. Para hacer un análisis correcto, me parece a mí, adecuado, de un acontecimiento histórico, hay que analizar bien el contexto. Ese era un contexto donde la Argentina venía de un proceso militar muy sangriento, y donde en el año 83, en el marco de la campaña, Raúl Alfonsín proponía juzgar a las juntas militares. Sí. Desde el primer momento de la campaña siempre habló de un grado de responsabilidad. No era lo mismo quien tomaba las órdenes, que las ejecutaba, y no era lo mismo quien ejecutaba las órdenes que quien se extralimitaba en la ejecución de las órdenes. Al mismo tiempo, otro líder político de otro partido mayoritario, en este caso el peronismo, planteaba que la ley de autoamnistía que se habían dictado los propios militares a sí mismos para decir que no podían ser juzgados por esos crímenes, la iban a mantener. Entonces, en este contexto, Luder y todo el partido, o la gran mayoría del partido peronista, que avaló esa posición de autoamnistía. Entonces digo, si nosotros lo miramos desde hoy, con los leones ya no en el zoológico, sino en el cine, bueno, muy fácil. En ese momento, Alfonsín era el único líder político que hablaba de juzgarlo y meterlos en cana a los genocidas de Estado. Y fue lo que hizo. Cuando llegó al poder, por un lado, le propuso al peronismo que encabece la Corte Suprema de Justicia. Luder le ofreció la posibilidad de proponerlo para integrar la Corte de Justicia de nuestro país y no la integró. Creó la CONADEP e invitó al peronismo a integrar la CONADEP y el peronismo no la integró. Y a partir de eso, Alfonsín hizo lo que dijo que iba a hacer. Llevó adelante el juzgamiento, puso todas las herramientas que el Estado tenía para que se juzguen a los militares y a las juntas militares. A las juntas militares, a los jefes de las juntas militares, se los metió en cana, se los privó de libertad. La causa 13, ¿no? Las leyes de punto final y obediencia de vida, bueno, son cosas que hicieron ruido, claramente. En caso de mi padre no las votó, era legislador nacional y decidió no votarlas. Tiempo después, conversando con él en privado, me dijo, mirá, hoy yo lo entiendo a Raúl. En ese momento, bueno, yo tenía toda la carga emocional de mis amigos y mis correligionarios, de mis compañeros de batalla perdidos, digamos. Una carga, digamos, muy grande de toda la persecución militar que sufrimos durante mucho tiempo. Pero hoy entiendo también que ese hombre tenía una responsabilidad de gobierno muy grande. Y que yo podía hacer lo que él no podía hacer. La ética de la responsabilidad. Lo que de alguna forma Alfonsín explicó con la ética de la responsabilidad, diferenciándolo de la ética de la convicción, digamos, esta base teórica hegeliana, weberiana. Pero más allá de eso, digo, después también hay que recordar, digamos, el acontecimiento histórico cuando Menem toma el poder, uno de los primeros actos de gobierno es indultar. Y aquellas personas que Alfonsín había privado de libertad, o el gobierno, durante el gobierno de Alfonsín se habían privado de libertad a través de los juicios que se llevaron adelante, bueno, fueron liberados. Entonces digo, esto cuando no ponemos todo arriba de la mesa, podemos llegar a generar algunas confusiones. Claramente fue un hecho que tuvo una relevancia política muy importante, que fue un atentado contra las instituciones, contra la democracia y contra nuestro país, y que por otro lado también creo que fue más allá de que hayan tenido, ¿no?, la finalidad de derrocar al gobierno, pretendieron gobernar.
pretendieron generar movimientos en el Ejecutivo, generar movimientos en el Poder Judicial. Que es un atentado a la democracia. Sí, un atentado contra la democracia, claramente. Sí, Entonces eso es algo que no... yo retomo ese viejo eslogan, ni olvido ni perdón, digo, creo que no estoy de acuerdo con el ojo por ojo y diente por diente, pero sí estoy de acuerdo con la memoria. Y la memoria tiene que ser infalible y sobre la base de la memoria histórica nosotros podemos construir un futuro diferente. Si nosotros nos olvidamos de lo que ha pasado o si confundimos los hechos históricos, estamos condenados a fracasar una y otra vez porque vamos a volver pisando los mismos errores que hemos cometido. Y creo que tenemos que salir para adelante. Seba, cuando la convención de la Unión Cívica Radical resolvió en Parque Norte hace muy poquito, vos estabas en contra de la decisión, pero resolvió seguir integrando Cambiemos, pero poniendo serie de condiciones que tienen que ver con la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la reacción de la Unión Cívica Radical ante esto? Pues digo, Aguad sigue siendo ministro, nadie pidió la cabeza a Aguad. Mira, nuestro movimiento, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que integro, a través no solamente de mi persona, que soy convencional nacional y que me expresé en la convención, sino de otros convencionales, nos manifestamos muy claramente, no solo en contra de esa decisión que parecía que se iba a tomar, porque la había adelantado el diario Clarín el día anterior, sino del mismo funcionamiento orgánico de nuestro partido. Nuestro partido es un partido que nació al calor de una revolución que buscaba la institucionalidad y la democracia del país. Al calor de esa lucha nacimos, crecimos, nos desarrollamos y nos consolidamos como partido político y le dimos 5 presidentes a nuestro país. Y nosotros no podemos aceptar y no vamos a tolerar como radicales que algunos tipos que tienen coyuntural y circunstancialmente algunos cargos políticos atropellen toda nuestra historia y nuestra identidad política. Nosotros queremos que esta orgánica no tiene legitimidad. Porque vos no podés ser orgánico cuando te conviene y no orgánico cuando no te conviene. Y nosotros venimos de un proceso político que lleva hoy ya 20 años, de que Raúl Alfonsín abandonó la presidencia del Comité Nacional, donde las autoridades políticas del partido sacan la carta orgánica, que es nuestra constitución fundamental, sacan a relucir y muestran el artículo que le conviene, y cuando no le conviene la meten en el cajón y la guardan. Donde no se garantizan procesos electorales transparentes, donde las juntas electorales no dan ningún tipo de garantía, donde se intervienen en distritos provinciales cuando los distritos provinciales no toman decisiones políticas que son en función de la conveniencia de las autoridades nacionales. Y digo, nuestro partido nació a calor de otra cosa, de otra lucha. Y los radicales que nos sentimos radicales y que no andamos haciendo análisis de conveniencia y de oportunismo, no podemos tolerar que esto suceda porque se pierde la razón de ser, porque el partido se sigue diluyendo y porque el problema no es el partido. Porque la gente dirá, muchos dirán, los que no son radicales, ¿qué carajo me importa? ¿Qué le pasa al radicalismo? Y el tema es que toda sociedad necesita organizaciones políticas que tengan la capacidad de generar las mejoras que la sociedad necesita para poder vivir bien. El radicalismo es parte de nuestro acervo cultural, es parte de nuestro activo político. Ha sido durante más de un siglo una herramienta que ha tenido la Argentina para lograr muchos logros históricos. Sí, el problema es se ha perdido cuántos años pasaron y lo devaluado que quedó, ¿no? Porque, ha quedado muy devaluado. Hasta Alfonsín para encontrar algunas cosas. Sí, porque la verdad que... Murió de la Rúa, al margen de lo que cada uno piense, cuando se muere un presidente y tenés un velorio sin pueblo... Totalmente. Digo, no hay mucho más para agregar. Digamos, no. Nosotros, a ver, no renegamos de que de la Rúa ha sido presidente por el radicalismo. Creo que hay cosas que se pueden destacar de su presidencia, fundamentalmente el respeto a las instituciones. Incluso cuando se fue anticipadamente, todos los resortes que se pusieron en marcha fueron resortes previstos en la Constitución Nacional. El tipo ha sido la expresión más conservadora del radicalismo, que a mí no me representa. Con 36 muertos en la calle. Sí, muchos fueron acá en Santa Fe con gobierno peronista. Entonces por eso volvemos otra vez a lo mismo, el contexto... Lo contamos por eso, digo, esto no es solo responsabilidad de la Rúa, creo que hoy las investigaciones periodísticas y judiciales también han demostrado que hubo intencionalidad política muy fuerte en los acontecimientos, y desde otros partidos. Pero sin lugar a duda, bueno, de la Rúa a muchos radicales no nos representó, y lo dijimos durante su gobierno. Yo era muy pibe, pero bueno, ya era una persona, era un adulto. En el año 99 ya tenía 19 años, a De la Rúa lo voté y me hago cargo de eso, pero no me representaba.
me representaba como radical, era un tipo, fui orgánico en ese entonces, nosotros teníamos orgánica, todavía el partido funcionaba con una orgánica, se daba los debates, había internas, había quien ganaba, quien perdía, bueno, y uno se alineaba. Hoy no pasa eso, hoy el partido no tiene una orgánica que funcione, sin embargo somos el partido que todavía por lo menos llama a su convención y toma decisiones ahí. Y bueno, creo que nosotros tenemos que ver cómo ponemos en valor de vuelta al radicalismo, cómo volvemos a traer las discusiones que a la gente le importan en el seno partidario, cómo discutimos cómo salir de la pobreza, que es una deuda pendiente que tiene esta Argentina, con más de 1/3 de la población bajo el nivel de pobreza. Tenemos que pensar cómo generamos crecimiento económico, pero cómo lo generamos con distribución y con justicia social. Tenemos que pensar cómo ponemos en valor de vuelta la educación pública, que viene en franco deterioro desde hace muchos años, no solamente de este gobierno de Cambiemos, sino de muchos gobiernos para atrás, y cómo tratamos de traer de alguna forma la experiencia de algunos otros países latinoamericanos que han logrado el alfabetismo cero. Creo que tenemos que pensar cómo proyectamos a nuestro país, no solamente para 4 años, sino para 40 años, y esto requiere de madurez política, de la dirigencia política. Además, lo hemos charlado muchas veces y es sumamente genuino lo que planteas vos desde tu lugar, pero hoy el radicalismo está gobernando. No. Bueno. No, claramente no. ¿Tenés que dar alguna duda que no está gobernando el radicalismo? Bueno, las declaraciones del ministro Aguad es un ministro radical y no es el único. Totalmente, pero eso acaba de resolver en su orgánica, hicieron la convención, resolvieron que son parte de Cambiemos, van a las elecciones junto con el PRO, digamos. Pero bueno, yo entiendo que vos no estés en ese lugar. Yo soy coherente con lo que te digo, yo creo que la orgánica del partido hoy no existe. La realidad es que los ministros que designó Macri los designó a dedo. Está bien, él tiene derecho como presidente de designar a quien quiere, pero nuestro partido tiene derecho a proponer a quien quiera que integre, y si algún militante o algún afiliado a título personal decide aceptarlo, hace a título personal, por más que tenga la ficha de afiliación del partido. La realidad es que el radicalismo no gobierna, y esto yo he tenido oportunidad de hablarlo con altos funcionarios o autoridades partidarias, que por lo bajo se quejan de que en pocas oportunidades se le ha dado bolilla a la posición del partido. Entonces digo, ¿nos queremos mentir? Mintamos no, digamos que el radicalismo gobierna. Queremos decir la verdad, la realidad es que el radicalismo no gobierna, que las decisiones políticas la toma la mesa chica del PRO, por no decir el presidente. ¿Y por qué siguen Cambiemos el radicalismo si no gobierna, si no toma decisiones, si además los números no lo favorecen? Porque hay negocios políticos. Termina siendo un saco de plomo una situación. Y es una buena pregunta esta, ¿por qué la convención bajan la línea? Porque digo, muchos sectores del radicalismo bajan la línea, sí, muchachos, seguimos acá. Mira, yo te doy mi posición. Creo que hay un círculo chico de dirigencia política del radicalismo que tiene una mirada muy acotada y que mira su beneficio personal, ya ni siquiera sectorial, porque hoy el único esbozo de lineamiento nacional que hay en nuestro partido es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que lo estamos tratando de consolidar, un montón de radicales que no estamos de acuerdo con la marcha del partido. Ahora, hay tipos que han estado mirando cómo llegan a este cargo, cómo logran meter tal o tal persona en tal o cual lugar. Pero para eso necesitan que en cada convención la mayoría defina. Totalmente, pero digo, esta es una de las aristas. La otra arista es que el radicalismo hoy, lamentablemente, en función de todas estas cosas que han pasado, está muy devaluado. Y hoy tenés, por impulso del gobierno anterior, del kirchnerismo, y por impulso del gobierno actual de Cambiemos, una grieta muy marcada, donde o está en Cambiemos o está en lo que la reedición ahora del Frente para la Victoria. Ya no me acuerdo ni cómo se llaman cada uno de estos frentes, van mutando, pero bueno, son más o menos lo mismo. Entonces, o está acá o está allá, y si no está ahí, está afuera de todo. Entonces, lo que termina pasando es que muchos radicales también en las provincias y en las localidades tratan de ver cómo mantienen lugares de poder que le permitan incidir en lo que está pasando en su propia localidad o en su propia provincia. Y ven, frente a esta situación en la que nos han encorsetado esta dirigencia nacional, la única forma de preservar algunas bancas en los municipios, algunas bancas provinciales, algunas bancas nacionales, y desde ahí muchos piensan con buena fe, bueno, vamos a tratar de reconstruir un partido que hoy está destrozado. Nosotros creemos, y nosotros, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, creemos que este no es el camino, creemos que nos han subsumido en este lugar ya diría de licuación, donde
hemos perdido prácticamente nuestra identidad política, nuestra capacidad de incidencia, y que si no salimos de acá estamos perdidos. Pero esa es la posición que tiene un grupo minoritario del partido, que tiene obviamente pretensión de ser mayoritario en el futuro, y estamos trabajando muy duro para eso.